Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de dilatación cúbica o volumétrica, cuyo enunciado es el siguiente. Una esfera hueca de acero a 25 grados Celsius tiene un volumen de 0,6 metros cúbicos y nos piden calcular qué volumen final tendrá a menos 8 grados Celsius en metros cúbicos y en litros. Como ya expliqué en videos anteriores, la dilatación cúbica o volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación en 3 dimensiones de un cuerpo. Esto ocurre por el incremento de la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, el cuerpo tiene tendencia a dilatarse. Al contrario, cuando la temperatura disminuye, el cuerpo tiene tendencia a contraerse. Existen casos también que en ciertas sustancias que al calentarse tienden a contraerse. Ahora bien, dicho esto, vamos a colocar los datos del problema. Se tiene inicialmente la temperatura inicial, que es igual a 25 grados Celsius. Tenemos un volumen inicial 0,6 metros cúbicos. Nos piden calcular el volumen final a una temperatura final, T final, igual a menos 8 grados Celsius. El coeficiente de dilatación cúbica del acero es igual a 34,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Como se indica aquí en la figura, vamos a calcular el volumen final. Se tiene T inicial, que es la temperatura inicial, 25 grados Celsius. Temperatura final, que es menos 8 grados Celsius. Se tiene el volumen inicial y acá tenemos el coeficiente de dilatación del acero. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Volumen final va a ser igual al volumen inicial. Abrimos un corchete, colocamos 1, más el coeficiente de dilatación cúbica del acero. Abrimos un paréntesis, colocamos temperatura final menos la temperatura inicial. Cerramos el paréntesis y cerramos nuestro corchete. Se observa que ya se tienen todos los datos. Volumen inicial, coeficiente de dilatación, temperatura final y temperatura inicial. Procedemos a sustituir por sus valores en la fórmula. Volumen final va a ser igual al volumen inicial, que es 0,6 metros cúbicos. Abrimos corchete 1 más el coeficiente de dilatación cúbica del acero, 34,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Abrimos un paréntesis, T final, la temperatura final, que nos indican que son 8 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que son 25. Cerramos nuestro paréntesis y nuestro corchete. Excelente. Ok, continuamos. El volumen final va a ser igual 0,6 metros cúbicos. Abrimos nuestro corchete 1 más 34,5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y realizamos estas operaciones que están dentro del paréntesis. Menos 8 menos 25, vamos a obtener un resultado de menos 33 grados Celsius. Muy bien. Volumen final va a ser igual a 0,6 metros cúbicos. Abrimos un corchete, colocamos 1 y realizamos estas operaciones. Más por menos es menos. Y 34,5 por 10 a la menos 6 por 33 vamos a obtener un valor de 1,122 por 10 a la menos 3
y cerramos nuestro corchete. El volumen final va a ser igual a 0,6 metros cúbicos y realizamos las operaciones que están dentro del corchete. 1 menos 1,122 por 10 a la menos 3 y vamos a obtener un valor de 0,998878. Muy bien. El volumen final va a ser igual. Ahora realizamos estas operaciones. Multiplicamos y vamos a obtener que esto es igual a 0,5993268 metros cúbicos. Muy bien. El volumen final en metros cúbicos es igual a este valor que obtuvimos. Ahora vamos a realizar la conversión a litros, porque en el enunciado nos indican que quieren en metros cúbicos y en litros. Realizando la conversión se tiene 0,5993268 metros cúbicos. Abrimos un paréntesis y 1000 litros entre un metro cúbico. Y cerramos nuestro paréntesis. Metro cúbico se cancela con metro cúbico y realizamos estas operaciones. Multiplicamos este valor por 1000 y lo dividimos entre 1 y vamos a obtener que esto es igual a 599,3268 litros. Se observa que hubo una variación, es decir, a una temperatura inicial de 25 grados Celsius teníamos 0,6 metros cúbicos. La temperatura descendió a menos 8 grados Celsius y obtuvimos el volumen final, es decir, hubo una contracción térmica, 5,99328 metros cúbicos, es decir, hubo una contracción térmica. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.